Todos los miembros de la iglesia nos esforzamos por obedecer a nuestro Dios, porque sabemos que la obediencia es vital para alcanzar la eternidad. La obediencia es vital para alcanzar la eternidad. Y para conseguirlo, vamos proyectando nuestras vidas hacia un hermoso destino final que Dios nos ofrece gratuitamente para ser parte de su inmortalidad. Eso es lo que Dios nos ofrece. Y el ofrecimiento es gratuito, no cuesta nada. Solo debemos obedecer y hacer lo que Dios nos dice, nada más. No es difícil, ¿verdad? Porque solo hay un Dios inmortal. Para muchos esto es un secreto a voces, porque no entienden su significado. Lo leen, pero no entienden. No se dan cuenta, no saben. Dios lo ha manifestado en secreto para el mundo. Para el mundo siempre Dios esconde algunas cosas, pero para nosotros no. Nos revela a nosotros lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que saber. Primero de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo 16. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo le manda esta primera carta a Timoteo, porque Dios es el único que tiene inmortalidad. No hay otro ser inmortal en todo el universo y fuera de él, que habita a una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, aquí vemos que Pablo entendió que Dios es el único que tiene inmortalidad. Primera de Corintios, otro libro interesante. Primera de Corintios, capítulo 15. Sí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Dice: porque es necesario que esto corruptible, está hablando de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? O sea, por doble partida el apóstol Pablo está afirmando lo mismo. Es decir, que para morar eternamente con Dios, necesitamos que nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad, cumpliendo los requisitos que fija Dios para estar en su santo reino. Si no cumplimos todos los requisitos, entonces nosotros estamos bloqueando a Dios. Aquí tengo una pregunta. Si Dios nos ama, ¿por qué no nos creó inmortales de una vez? ¿Por qué no nos hizo inmortales? Para entenderlo, empecemos por el principio. Sabemos que Adán perdió la inmortalidad debido al pecado de desobediencia que cometió con Eva. Génesis, vayamos al primer libro. Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 24. Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 24. Vamos a entender esto. Y dijo el eterno Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, después de que Adán y Eva pecaron, sabiendo el bien y el mal, porque tomaron del árbol del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, porque tenía él a su alcance, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos los lados
para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ya al echarlos a Adán y a Eva fuera del paraíso, no permitió que ellos vuelvan a entrar. Porque si entraban de alguna manera, podían vivir eternamente, pero Dios sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, y eso es lo que hizo. Y como todos somos del linaje de Adán, y hemos estado pecando antes, por tanto, tenemos el mismo destino, es decir, que ahora no somos inmortales. Ahí está la razón de por qué Dios no nos creó seres mortales, no inmortales. Porque en algún momento entonces todos vamos a morir. Si somos mortales, en algún momento vamos a morir. Eso ya lo sabemos. Romanos capítulo 5. Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Más claro no puede ser. Pero más tarde Jesús nos trajo la promesa de la inmortalidad en su primera venida. Y desde entonces ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, mostrándonos que si bien vamos a sufrir la primera muerte, tenemos la esperanza de alcanzar la inmortalidad, porque la segunda muerte en tal caso no nos va a alcanzar. Segunda de Timoteo, eso es, capítulo 1 y versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz toda la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que es Jesucristo el que nos quiere dar vida y nos quiere dar inmortalidad. Eso es lo que está diciendo segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por esa razón el discípulo amado Juan también escribió lo siguiente. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, repito, más claro no puede ser. Estamos hablando de pasajes vitales de la Biblia, muy importantes. Sabemos que Satanás no descansa de engañar y mentir. Él es el padre de la mentira, como bien sabemos, afirmando que el alma es inmortal. Él dice, el alma es inmortal. Felizmente las Escrituras nos aclaran este tema. Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. De modo que el alma no es inmortal, sino que es mortal, muere. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío
será sobre él. Es decir, que para no que tengamos duda alguna, el versículo 14 de Ezequiel 20 también repite la misma enseñanza. El alma que pecare, esa morirá. Sabemos que cuando algo se repite más de una vez es porque se trata de algo muy importante, como en este caso. Sabemos todos que el primer acto consciente después de la muerte es la resurrección. Unos para vida, quienes serán revestidos de inmortalidad, y después del milenio la humanidad también tendrá su oportunidad de tener vida eterna. Y los que se resistan a obedecer sufrirán la segunda muerte. Sufrirán la segunda muerte en el lago de fuego y dejarán de existir para siempre. Es decir, el esquema bíblico lo sabemos, lo conocemos, estamos repasando escrituras claves en este caso. Por eso sabemos que tanto van a resucitar los justos como los injustos. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Muchos dicen que los malos no van a resucitar. No, todos van a resucitar a su debido tiempo, todos. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. ¿Sí? Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Este pasaje nos está diciendo que todos van a resucitar, pero no juntos, a su debido tiempo, conforme al plan que Dios ha establecido para la primera, segunda y tercera resurrección. Algunos que dicen ser muy entendidos en el mundo. Hay personas, caramba, que se consideran entendidos en el mundo, sin conocer al verdadero Dios. No conocen a Dios. Dicen, yo no necesito saber nada de Dios porque yo soy el que sé estas cosas. Muy orgullosos, por supuesto. Han tratado de inmortalizar a personas que se destacaron durante su vida terrenal. Eso es lo que hicieron. Mucha gente ha hecho eso. Por ejemplo, dice que los grandes inventores, por haber contribuido con sus obras a la humanidad, se inmortalizaron por medio de sus maravillosos descubrimientos. Entre ellos podemos citar a Thomas Alva Edison, por ejemplo, a quien muchos consideran como el genio, porque desarrolló muchos dispositivos como la generación de energía eléctrica, la comunicación masiva y la grabación de sonido y de películas. No puedo leer muy bien porque tengo un problema en la vista y espero que me disculpen al respecto. Estoy con una jaqueca muy fuerte, pero igual tenemos que cumplir con lo que Dios nos dice. También tenemos a otro personaje notable, Arquímedes, físico, inventor, ingeniero, astrónomo, matemático, bacteriólogo francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en las ciencias naturales y la microbiología. Otra persona que se destacó muchísimo y que hay una película al respecto es Madame Curie. Fue una física y química polaca, nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad, porque ella descubrió la radioactividad, descubrió un elemento que era muy radioactivo. Entonces, ella trabajó en eso. ¿Y saben por qué murió? Murió de cáncer.
porque la radioactividad la mató. Ella fue la única en haber recibido 2 premios Nobel. Nadie de los científicos ha recibido 2 premios Nobel. El primero de la izquierda, por favor. El primero de la izquierda. Ya. Ese es. Listo. Está bien. Espero que ahora me sigan escuchando. Hemos bajado un poco el volumen. Dije que Madame Curie descubrió un material radioactivo y murió de cáncer porque se infectó debido a la radioactividad. Ella fue la única en recibir 2 premios Nobel. Así podríamos ir nombrando a muchos personajes, como los artistas que más se destacaron en su vida, como el caso de Leonardo da Vinci, Vicente Van Gogh, Salvador Dalí y Claude Monet, a quienes el mundo inmortalizó gracias a sus magníficas obras que ellos realizaron en vida. También hubo libertadores que lucharon y salieron victoriosos del yugo español, del yugo portugués y del yugo francés e inglés, logrando de esa manera la independencia de varios países de América. Entre ellos podemos citar a Simón Bolívar, a San Martín, a Bernardo O'Higgins, a Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, entre otros, quienes encabezaron grandes oleadas emancipadoras en el sur y norte de América. A ellos se los inmortalizó a través de notables esculturas. En nuestro país también tenemos las esculturas de Bolívar y de Sucre. La música también tuvo sus grandes genios y fueron inmortalizados por sus obras en varias generaciones masivas, conciertos para pianos, para violín, sinfonías, ballet, óperas, así como música de cámara. Entre ellos podemos citar a Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert, Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Peter Ilyich Tchaikovsky, Richard Wagner y Sergei Rachmaninoff. Aquí estoy nombrando a genios musicales que se destacaron respecto del resto. Ellos se inmortalizaron a través de sus magistrales obras por haberse destacado al dejar un legado para el mundo. Existen pues varios músicos alrededor del mundo que honran sus nombres. Siempre cuando hacen un concierto, dice: este concierto es de fulano de tal. Así es. Los pianistas hacen lo mismo. Y también por sus conciertos ellos se hicieron inolvidables. El propósito de este mensaje tiene como principal objetivo nutrir espiritualmente a la iglesia de los santos. A veces la fuente de vida eterna se describe en términos de un hombre elevándose por encima de la muerte hasta alcanzar a Dios. Entre algunos filósofos, la idea de la inmortalidad se considera como respuesta a la angustia y al miedo que produce en el ser humano la contingencia de la muerte súbita. Ellos temen morir súbitamente porque han visto que personas que están viviendo tranquilamente, inclusive jugadores de fútbol que están en pleno campo de fútbol jugando, de pronto se desvanecen y caen muertos. Hay muerte súbita y ellos entonces tienen esa contingencia de no sufrir todo esto y alcanzar a Dios primero. Entre algunos filósofos, la idea de la inmortalidad se considera como respuesta a esto precisamente. Su ansiedad tiende a crear el concepto de la inmortalidad, la cual constituye además el núcleo de la antropología religiosa. Pese a que la historia universal considera héroes inmortales a quienes alcanzaron la gloria en su debido tiempo, sin embargo, desde el punto de vista de Dios, ninguno de ellos es inmortal. Desde el punto de vista de Dios, ninguno de ellos es inmortal, porque todos ellos murieron
Vale decir que debemos considerar el concepto de la inmortalidad únicamente desde el punto de vista de lo que Dios nos enseña. No podemos considerar nosotros inmortales físicamente sin considerar a Dios. Es Dios el que determina quién va a ser inmortal y quién no. Sin embargo, aquellos hombres que se destacaron durante la vida y que murieron en su tiempo no están perdidos, porque tienen la oportunidad de resucitar, van a resucitar. La mayoría de ellos tal vez en la segunda resurrección, no lo sé, yo creo que sí, y conocer así el camino de la salvación cuando se encuentren en medio del paraíso de Dios. Y entonces tal vez conocerán a Dios, lo aceptarán, y entonces sí, muchos de ellos se harán inmortales. Es el mismo camino que nosotros estamos siguiendo ahora, como exclusivos, como primogénitos, como primicias de Dios. Ahora, entendemos que la única inmortalidad real y verdadera que el ser humano puede alcanzar es a través de la vida eterna, cuya dádiva proviene únicamente de Dios, porque Él es el único ser divino que, siendo inmortal, tiene la capacidad de dar y de quitar la vida, aunque sea súbitamente. La inmortalidad supone una existencia indefinida o infinita, la cual se la considera superando y venciendo la muerte eterna. Porque a lo largo de la historia, no pocos seres humanos mostraron su deseo de vivir para siempre. Inclusive algunos que estuvieron tan enfermos, ordenaron a sus médicos, pagando sumas elevadísimas, que sus cuerpos sean congelados y guardados en cámaras especiales, hasta que ellos se encuentren, o venga alguien que diga, yo puedo sanarlo, y entonces los vuelvan a la vida y resuciten. Pero naturalmente eso es una suposición humana simplemente, pero así es, muchos están así. Veamos, ¿qué nos dicen ahora las Sagradas Escrituras al respecto? Porque hemos analizado la parte de la perspectiva humana, conociendo algunos puntos de vista de lo que Dios nos dice, y entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que ahora la Biblia dice al respecto. Sabemos que Dios va realizando su plan de salvación por etapas. Por ahora está trabajando con una pequeña manada de hijos fieles escogidos, y más tarde lo hará con el resto de la humanidad. Esto lo sabemos muy bien. De modo que los primeros en recibir inmortalidad van a salir del cuerpo de Cristo. Los estoy viendo y también me están escuchando. Una pregunta que viene al caso es, ¿por qué Jesús vino por primera vez a la tierra? ¿Cuál fue la razón? Siempre hay una pregunta. A veces yo veo algunos blogs que dicen, ¿por qué Jesucristo vino por primera vez? ¿Y por qué Jesucristo volverá por segunda vez? ¿Hay alguna razón de ello? ¡Claro que hay! Aquí estamos viendo por qué Jesucristo vino por primera vez a la tierra. ¿No será porque la humanidad continúa hasta hoy viviendo apartada de Dios, producto de su pecado? Es el evangelista Lucas quien nos da la respuesta. Siempre debemos buscar la respuesta en la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No hay necesidad de acudir a otros libros, a otros textos. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Sí. Versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Esa es la razón de la primera venida de Cristo. El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. Todos. No teníamos posibilidad de resucitar en la primera resurrección, ¿no? Todos estábamos condenados a la segunda muerte. Pero fue Él el que al venir nos prometió la vida eterna. Esa es la razón de su primera venida. Por eso no existe milagro más grande de transformar a un ser humano que se encontraba destinado a la muerte eterna, convertido en un ser inmortal.
La maravillosa obra de Dios consiste en transformar nuestros cuerpos mortales en inmortales. Esa es la maravillosa obra. Con los mismos genes espirituales de Dios. Vamos a ser como Dios es, para ser hijos inmortales en la familia divina por toda la eternidad. Así, de esa manera, de esa forma vamos a ser inmortales. Porque todo lo que es nacido en este mundo no puede escapar de la muerte. Por eso podemos afirmar que el hombre común es esclavo de la muerte. Tiene sobre él una espada de Damocles, que en cualquier momento se muere. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese es el motivo de la segunda venida de Cristo. Pablo sabía de antemano que nuestro cuerpo mortal no puede heredar la vida eterna, porque la carne y sangre no pueden heredar la vida eterna, porque solo somos carne nada más. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25. Dice el apóstol Pablo, cuando se da cuenta de que siendo carne está bajo pecado: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que ya mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso ocurre con muchos de nosotros también lo mismo. Debemos estar más hacia el lado de Dios y menos hacia el lado del mundo. Las palabras del apóstol Pablo muestran angustia y lamento, porque también constituyen la ansiedad que vive el mundo actual, porque la vida común de la gente desencadenará en la muerte lamentablemente, por mucho que millones de personas busquen la medicina para curar sus dolencias y enfermedades, como nombré hace un momento con las personas que están congeladas. Ninguno de ellos está exento de morir. Salmos capítulo 90, vayamos al libro de Salmos, capítulo 90, ahí está. Es el cuarto libro que se inicia con él, con Salmos 90 precisamente. Salmos 90, versículos 9 al 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Somos algo pasajero nada más. La vez pasada les conté que hay un grupo que cantaba diciendo que nosotros somos como el viento, como que el viento se llevó nuestras cenizas. No somos nada. Nuestro pensamiento se desvanece al morir y nadie nos echará de menos después. Una vez que uno muere, ¿quién se acuerda de él? ¿Quién se acuerda? Casi nadie, muy pocos. Pero Dios no se olvida de ellos, por supuesto. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Todos volamos y nos desvanecemos. Somos como arena que nos lleva el viento. Así es. Hay una película que vi yo que una persona había sido colocada en una urna. Fue lanzada al aire y como un polvo nada más se llevó el viento. Así somos. Muchas personas, artistas de cine,
famosos, fueron incinerados y sus cenizas fueron echadas al mar. Hay mucha gente, mucha gente. Es triste que la mayoría de la gente del mundo continúe viviendo una vida de pecado. Claro, siguen. Que no complace a Dios, por supuesto, porque vivir sus vidas sin Dios es como apresurarse a la muerte. Claro. Dios es paciente. Sigue siendo paciente con una persona. Pero si esa persona no se va a convertir, entonces Dios dice, bueno, mejor te mueres y después nos vemos en la segunda resurrección. Una vida así es como un coche de carrera que corre sin frenos. Puede estrellarse en cualquier momento, ¿verdad? Un coche sin frenos que esté corriendo y no tiene frenos, indudablemente se va a estrellar y va a ocasionar una terrible tragedia. Así es la vida de la persona que no obedece a Dios. Pensando en esto, el rey Salomón testificó que la vida del ser humano es pura vanidad solamente. Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo, con todo lo que se afana bajo el sol? ¿Qué provecho? Mucha gente se afana, hacen riquezas, es decir, compran, tienen más y se sienten poderosos. Pero, ¿qué provecho tiene el hombre con todo su trabajo, con todo lo que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Así es. Salomón entendió en qué consiste el vacío de la vida, pese a que tenía riquezas, esplendor, poder y sabiduría. Incluso llegó a la conclusión de que todo lo que el hombre se afana bajo el sol es inútil. Es inútil. Entonces, ¿qué es lo que no es inútil? Seguir a Dios, hacer lo que Él dice, obedecerle. Entonces, ¿cuál es nuestra condición personal después de haber sido llamados a salir de este mundo? ¿Acaso a nosotros nos espera aquella muerte de la cual no se puede volver a vivir jamás? ¿No se puede volver a vivir nunca más? Por supuesto que no, para la mayoría, salvo raras excepciones, porque no todos vamos a alcanzar la salvación. Algunos no la van a lograr. No sabemos cuáles. Espero que todos lo hagamos, pero Dios dice que no todos van a ocurrir este. Si pensamos que de esa manera estaríamos ignorando las promesas del reino, estamos equivocados. Y no solo eso, porque Dios no solo nos invita a participar de sus 7 peldaños espirituales que conducen a la salvación, sino que también nos invita a celebrar y regocijarnos en el reino por venir, como si ya fuera una realidad que se encuentra en la tierra. Si se dieron cuenta, hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan en presente del indicativo. No hablan en pasado ni hablan en futuro. ¿Por qué? Porque para Dios las cosas que van a hacer ya son como si fuesen. Así tenemos que entender. Ya son como si fuesen. Esto nos muestra que existe una abismal diferencia entre el cuerpo de Cristo y el resto de la humanidad. Tenemos una abismal diferencia entre nosotros y la humanidad. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Estamos analizando escrituras claves. Por eso es que ustedes, al seguir estos mensajes, tienen que anotar esas escrituras y repasarlas,
porque ahí está la clave de la salvación o de la perdición. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso es motivo de regocijo, porque nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Por eso Dios nos considera hijos de Abraham. La Escritura quedó aclarada cuando Jesús amonestó a los judíos de su tiempo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Los judíos. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Como vemos acá entonces, nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Naturalmente, fuimos adoptados. No somos hijos físicos de Abraham siguiendo el linaje de Israel, pero sí somos hijos espirituales de él. Nosotros escuchamos sus sabias palabras y por eso continuamos la carrera hasta el fin de nuestros días. Porque a través de las Escrituras hemos entendido que Dios nos está preparando para compartir su maravillosa y gloriosa inmortalidad. Nos está preparando. Es decir, que nosotros somos los primeros candidatos en heredar la inmortalidad de Dios. ¿La vamos a desechar? ¿Nos vamos a dar un pie atrás? ¿No vamos a venir a congregarnos? ¿Vamos a ignorar las enseñanzas? Esta enseñanza es muy diferente de la supuesta inmortalidad de aquellos hombres que se destacaron por haber realizado sus obras extraordinarias durante su vida terrenal. Es muy diferente. Estoy hablando de la única y verdadera inmortalidad, de obediencia absoluta, no obediencia parcial. Yo obedezco esto, pero esto no lo voy a hacer. No funciona así. Cristo Jesús nos dice: esa es la razón de su segunda venida, pese a que el mundo no comprende su maravilloso proceso. La primera fue de promesa, la segunda es ejecutiva. Por eso Jesucristo va a volver por segunda vez. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón es el aguijón del pecado. Eso es lo que nos mata. Como dijimos al principio, en su primera venida Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad, ofreciéndola a todos los que aceptan su maravillosa invitación. Él no obliga a nadie. Inclusive si hay una persona que fue llamada y que en un principio obedece, pero después echa pie atrás, Dios no se hace problema. Lo saca y llama a otra. Así es. Él no se hace problema.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjense lo que está diciendo. Es decir, ¿quiénes van a resucitar primero? Los que están durmiendo. Y detrás de eso, los que quedaron todavía vivos. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, como seres inmortales. Nosotros que ahora somos candidatos a recibir la inmortalidad, debemos perseverar y persistir en su verdad como hijos legítimos para Dios, para que Él nos haga parte de su perpetuidad. Al recibir de mano de Jesús la corona de vida para no morir nunca más. Nunca más. La segunda muerte no tendrá efecto sobre nosotros. Por supuesto que todo esto es suficiente motivo para estar felices, para estar gozosos. Pablo también exhortó a los miembros de la congregación en Roma en su tiempo a buscar la única inmortalidad que vale la pena, Nosotros como llamados y como comprometidos a Dios, somos candidatos a la inmortalidad, siempre y cuando persistamos en obediencia, por supuesto. Sin embargo, las palabras más contundentes son las siguientes. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: al cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obras está haciendo usted? ¿Cómo está su libro de la vida? ¿Está lleno? ¿Está usted haciendo obras para Dios? ¿Está ayudando? ¿Está perseverando? ¿Colabora en la distribución de revistas cuando las personas no tienen la capacidad de estar en el púlpito? ¿Ayudan? El cual pagará a todos conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Por favor, es muy importante el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Sin embargo, las palabras más contundentes son precisamente las de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, es decir, que se vuelva inmortal, y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día final. Por eso la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que está disponible para todos los que están ansiosos de participar de la inmortalidad que Dios nos ofrece gratuitamente. No cuesta nada, solo obediencia. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Casi al final del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Dice, versículo 6.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, o sea, feliz, bendito y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por favor, ya sabemos cuál es nuestro destino. Conocemos el destino. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. El último capítulo de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos, dice. ¿Quiénes son los entendidos? Los estoy viendo. Me están escuchando. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pablo aclara muy bien el aspecto de la inmortalidad cuando escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, el capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo de la resurrección, ¿verdad? Bueno, capítulo 15, versículo 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay pues cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos a ser visibles, no invisibles. No invisibles. ¿Acaso Jesucristo no lo fue? Estamos hablando de la única manera de heredar la vida eterna, a través de la resurrección. Una pregunta: ¿quiere ser usted un candidato para la vida eterna? ¿Quiere? ¿Sabe lo que tiene que hacer para convertirse en un ser inmortal? ¿Lo sabe? Todo aquel que desea recibir el don precioso de la inmortalidad necesariamente debe vivir bajo el código de conducta que Jesucristo explicó al joven rico cuando éste le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 17. Se trata del código de conducta que Dios quiere que cumplamos, no solo nosotros, sino también el mundo entero. Porque nuestra obediencia a su santa, justa y perfecta ley nos permitirá alcanzar la ansiada eternidad. Tuvo que ser el apóstol Pablo quien nos enseñe en sus propias palabras lo siguiente. Primera de Timoteo, otra vez vayamos allá a Primera de Timoteo. Realmente Pablo estaba muy animado cuando escribió sus 2 últimas cartas antes de morir. Primera de Timoteo 1, versículos 16 al 17. Primera de Timoteo 1, versículos 16 al 17. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Así es. En conclusión y para terminar este sermón, este mensaje, ninguno de los grandes hombres que dejaron profunda huella a su paso por esta vida es inmortal, pero podrán serlo cuando resuciten en la segunda resurrección. Entonces aprenderán en qué consiste la verdadera y única inmortalidad. Porque ahí vamos todos, ahí vamos todos. Hagamos el firme compromiso de continuar creciendo y sembrando para cosechar mucho fruto y de esa manera alcanzar la eternidad que Dios ha puesto a nuestro alcance.
con lo cual ciertamente podremos vivir para siempre en medio de su maravilloso y eterno tabernáculo que nos traerá nuestro amoroso Padre, porque de eso se trata el camino hacia la inmortalidad. Y ahora les doy un último pensamiento con lo que cierro este mensaje. Sabemos que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca en lo que hace. Nunca se equivoca en su determinación. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para estar falseando. Dios nunca se equivoca con lo que hace. Entonces, si es así, pongamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos en manos de nuestro Padre. Carmen, ¿podrías?